Amigos, ¿cómo están? Estoy hoy con dos súper dentistas, la doctora Virginia Gersi, que es ortodoncista, y su esposo, el doctor Raúl Vives, que es cirujano maxilofacial. Y vamos a hablar sobre una de las cirugías más temidas en la odontología, porque involucra un cambio impresionante en los pacientes. Pero ese cambio impresionante también tiene beneficios impresionantes. Así es que hoy vamos a ver qué es la cirugía ortognática, por qué mucha gente debería de hacerlo, aunque no lo hace porque de alguna manera los convencen de no hacérselo. Y por eso invité a los expertos en el tema. Bienvenidos, doctores. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo Muchas estás? gracias. Una cirugía ortognática, ¿el paciente con quién tiene que ir primero? ¿Con la ortodoncista, el cirujano maxilofacial, ambos? ¿Cómo funciona eso? Mira, Federico, yo creo que tiene que ir con ambos. Un equipo es sumamente importante para un paciente que es candidato a cirugía maxilofacial. Realmente los pacientes que van a ser o que tienen que ser sometidos a cirugía ortognática deben ser manejados en conjunto para ver una planeación ortodóntica en base a la cirugía. Es decir, los dientes están en una posición que el cirujano necesita pensando al final de la cirugía, pero es la ortodoncia que tiene que llevar estos dientes a cierta posición. Así es, nosotros como ortodoncistas muchas veces recibimos al paciente porque hay algo que al paciente no le gusta, ¿no? De pronto dice, quiero cambiar algo de la sonrisa, no me gustan los dientes, pero tampoco me gusta cómo me veo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Principalmente nosotros pedimos estudios completos, nosotros hacemos análisis y nosotros, me refiero al cirujano maxilofacial y mi persona, donde hacemos la planificación. Vemos dónde están las fallas, dónde están lo que tenemos que mejorar, si el problema es dental, o sea, de los dientes, o si también hay algo más allá y son los huesos. Entonces hacemos análisis y nosotros le presentamos al paciente cuál sería el plan de tratamiento global o lo que vamos a hacer en conjunto para llegar a ese fin que es el objetivo final. Excelente, doctora. A ver, pero para que el público sepa en este video de qué vamos a hablar, ¿qué es la cirugía ortognática? Vamos a resumirlos para que sepan. La cirugía ortognática parte de un principio. Su mismo nombre lo dice, orto significa derecho y natus boca, entonces consiste en llevar los huesos que están en la boca a una posición derecha. Para poder realizar esta cirugía ortognática o saber si el paciente es candidato, casi siempre llegan a la consulta por múltiples factores. Uno, algo en su cara o en sus dientes les llama la atención y que no está bien. Pueden tener problemas de mordida o maloclusión, ya sean mandíbulas algo pequeñas o algo grande, o pacientes que han pasado por distintos tratamientos ortodónticos que nunca alcanzan a llegar a un resultado satisfactorio. Y la razón es por esto, porque a lo mejor estos son pacientes candidatos a cirugía ortognática. Hay cirugía ortognática del maxilar, que es la parte de los dientes de arriba, y cirugía ortognática mandibular, que es la parte de los dientes de abajo. ¿Cuál es la más común que hacen ustedes? Mira, es que es relativo. La más común podremos decir que podría ser la parte mandibular, o sea, cuando hacemos cirugía ya sea de avance o retroceso mandibular. Por lo general, el cuerpo es muy sabio y tiende a compensar ciertas partes del crecimiento. Todo va porque algún hueso creció un poco más o un poco menos. Y casi siempre en el inter o en el que se ve más afectado es la mandíbula. Entonces vamos a decir que es más común la cirugía mandibular, sin decir que el maxilar no está dentro de un alto número de incidencia. Perfecto, doc. Pues mira, yo creo que por la experiencia que yo he tenido al analizar a los pacientes y decirles, tú definitivamente necesitas ortodoncia, yo no tengo la experiencia como ustedes para decir, este paciente es de cirugía y este no, pero lo que sí es que me ha tocado que muchos pacientes les dicen, no, la cirugía es muy mala, la cirugía es peligrosísima, mejor te lo hacemos con ortodoncia. Y es el famoso compensación, ¿no? La famosa compensación de tratar de hacer algo que es quirúrgico con brackets. Y entonces ahí te pregunto, doctora, ¿qué tan común es esto? De que tú ves un caso de que dices, esto era de cirugía y le intentaron mover y ahora le echaron a perder la vida a los pacientes. Correcto, eso es sumamente común, de hecho mucho más común de lo que la gente piensa, porque el manejo de cirugía maxilofacial con ortodoncia, no todos los ortodoncistas lo manejan. Y muchas veces le dicen al paciente, vamos a salvarte de una cirugía, vamos a hacer movimientos dentales para poder arreglar ese problema que tienes. De pronto le hacen algunas extracciones dentales para poder acomodar como el problema esquelético que tiene y muchas veces no se logra. Hemos tenido muchísimos casos donde el paciente llega con un problema
donde el problema no es solamente dental, sino que hay que prepararse porque el problema es esqueletal. Y algo muy común es que al paciente no se le dice. Al paciente hay que decirle, mira, tu problema es dental y esqueletal, y explicarle los pros y los contras de cada tratamiento. Para que quede más claro a lo que la doctora se refiere con esqueletal y dental, esqueletal es la posición de los huesos dentro de la cara, y dental es qué tanto puedes tú inclinar o subir o bajar los dientes. Entonces muchas veces queremos compensar unos dientes que están muy metidos y en lugar de mover la mandíbula hacia adelante con una cirugía, se desplazan los dientes, pero el problema es de que se desplazan inclinándolos. Entonces cambian la forma en la que tu diente tiene que morder. Y eso también perjudica muchísimo en la recesión de encías. Luego hay pacientes que tienen pérdida de encía, pero enorme en la parte de adelante, porque se llevaron todo el hueso que soporta los dientes, en lugar de hacer una cirugía ortognática, desplazar la mandíbula y así dejas el diente en su eje y ya no tienes esa pérdida de encía tan fuerte. Correcto. Y eso es súper común. Yo he visto muchos pacientes con recesión gingival. Tú no me dejarás mentir, Federico. Realmente los pacientes que llevan la angulación a los dientes incorrectos no es algo de la noche a la mañana, que pasa y se dan cuenta que perdieron la encía, como tú mismo lo estás diciendo. Pero ya a medida que va pasando los años se dan cuenta de que la encía se ha ido perdiendo y ya en ese momento ya no hay nada que hacer con esos dientes. Ya esos dientes ya lo perdieron. Entonces son cosas que se pudieron haber evitado. Y ya son pacientes que terminan cayendo en una dentadura o en una placa, no sé cómo lo podríamos decir. O con implantes. O con implantes, claro. O una prótesis implanto soportada porque perdieron el sector anterior o a lo mejor ya degeneró en una enfermedad periodontal por toda la pérdida de hueso que generó todo esto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a imaginar que tenemos un paciente que tiene un problema en su mandíbula o en su maxilar que no combina, no coincide bien y quiere una cirugía o quiere una opinión. ¿Cuál es el proceso en que ustedes lo hacen? O sea, igual y cada quien tiene su forma, ¿no? Pero con ustedes, ¿cómo funciona? Primero te visitan a ti, que es ortodoncista, tú planeas y luego se comunican entre ustedes. ¿Cómo funciona el proceso para llevar al paciente desde la primera visita hasta la cirugía y después, que es también importantísimo? Yo como ortodoncista primero tengo que hacer la fase prequirúrgica. Hay una fase prequirúrgica porque primero el paciente tiene que pasar por ortodoncia. Los dientes están inclinados tratando de compensar esa maloclusión que tiene y entonces lo tengo que llevar a la base del hueso. ¿Okay? Entonces tenemos que ver las angulaciones que tienen, hay que ver si hay que sacar algún diente, acomodarlo y muchas veces tenemos que exacerbar ese problema. Cuando el problema es de la mandíbula, nosotros tenemos que exacerbar llevando los dientes un poco más hacia adelante, los de abajo y los de arriba un poco más hacia atrás y el paciente se va a fijar que tiene más marcada la maloclusión porque estamos llevando los dientes al lugar correcto y los cambios van a ser a través de los movimientos del hueso que lo hace el cirujano maxilofacial. Después de la cirugía maxilofacial, el paciente tiene que pasar por una fase de reposo para que los huesos se puedan consolidar y luego viene una fase postquirúrgica que es donde yo termino de arreglar como pequeños detalles con la ortodoncia para poder quitarle la aparatología. Es decir, para operarlo el paciente tiene que tener una aparatología claro. fija. Entonces, antes de la cirugía se va a acomodar al paciente para que al momento que lo opere el doctor ya queden como al 90%. Correcto. Ahora, he escuchado que existe ya lo que es una guía quirúrgica computarizada en donde te hacen una impresión de arriba y de abajo, tú llegas en la cirugía, lo pones y literalmente embonas la boca del paciente ahí y ahí pones sus placas y tornillos para que se quede fijado, ¿no? Pero ¿nos puedes explicar un poquito más a detalle cómo funciona eso? Ok, lo que tú estás comentando, Federico, efectivamente existe una predicción y una planificación virtual de la cirugía ortognática, pero esto empieza por varios factores. Una parte es el lugar o hacer guías de corte para la cirugía. En ese lugar se planifican los movimientos que se van a hacer, qué tanto hay que cortar, si es el caso que hay que cortar alguna parte del hueso, y con esto podemos ya entrar a la cirugía con las placas ya prefabricadas o predobladas con el movimiento exacto que se va a hacer. Pero todo esto lo demanda la oclusión que se quiere dejar en el paciente. Los movimientos que se van a hacer en el hueso no dependen del hueso propiamente nada más. Al final es un tratamiento que buscamos una función y la función es dental. Entonces, al colocar los dientes en una posición óptima,
también llevamos los huesos a la posición óptima y eso trae consigo un cambio estético, sin dejar a un lado la parte funcional, que es la más importante. Qué interesante. Y todo eso se puede planear digitalmente. Y los cortes, las placas. Exactamente. Ahora, lo que seguramente mucha gente se pregunta, ¿qué tan segura es y por qué es de las cirugías más temidas de la odontología? ¿Por qué todo el mundo quiere huirle a la cirugía ortognática? Mira, Federico, yo creo que el huirle a la cirugía ortognática es falta de información. Realmente siento que los pacientes pueden obtener un resultado estético y solventando todas estas dudas que puedan tener. Lo más importante es acudir a la consulta y aclarar todas estas dudas. ¿Por qué es la más temida? Realmente los pacientes que son candidatos para esta cirugía previamente fueron con un dentista general, fueron con un ortodoncista que no trabajaba de la mano con un cirujano maxilofacial, no hacía cirugía ortognática, entonces es muy fácil vender una información errónea de lo que es la cirugía. Es cierto que es una cirugía que se realiza en quirófano, el paciente está totalmente dormido con anestesia general, realmente es un procedimiento quirúrgico que el paciente tiene que estar consciente que tiene que disponer un tiempo de recuperación, un tiempo donde tiene que aislarse de sus actividades y un proceso como cualquier cirugía, pero si seguimos todo al pie de la letra y las indicaciones y se hace todo como se debe hacer, no debería tenerle mayor temor a la cirugía. Como operarse en la nariz. Exactamente, y ahora que hablas de la cirugía de la rino, es importante, casi siempre los pacientes que tienen alguna simetría facial o alguna malformación de crecimiento, de forma de alguno de los huesos, necesitan una rino, una cirugía de nariz. Y es importante este punto porque a veces los pacientes van saltando de un lado al otro en buscar por qué algo de mi cara o de mis dientes no termina de quedarme bien y terminan en una cirugía, en una rino. No estoy diciendo que no lo necesiten, pero si un paciente es candidato para cirugía ortognática, hay una buena planeación, porque una vez hecha la rino, si necesitamos mover el maxilar, probablemente la rino la vamos a perder. Entonces hay la necesidad de volver a pasar por otra cirugía o una rino secundaria por esta razón. O sea, al momento de hacer una cirugía ortognática maxilar, que es la parte de arriba, exactamente, ¿vas a romper la estabilidad de la nariz o va a cambiar la nariz? Sí, hay desinserciones de distintos planos musculares. El septum nasal se puede ver afectado. Entonces, si pasaste por una cirugía de una rino funcional, probablemente haya la necesidad de valorar esto, ya sea en el momento de la cirugía o con una planeación, o al menos como también si fue por una cirugía estética, la probabilidad de hacer que esta cirugía estética nasal se pierda está presente. Muy bien, entonces trabajas muy seguido con otorrinos. Exactamente, con otorrino y cirujano plástico para esta parte. Pero por ejemplo, cuando el doctor termina, no hay que es otra pregunta que también seguramente van a tener, ¿cómo haces para que el paciente no se mueva nada? O sea, hay una ferulización, ¿no? Sí, ¿La hace el maxilofacial o la hace el ortodoncista? Realmente, en la forma que trabajamos la doctora y yo, realmente el movimiento óseo va de mi parte. Entonces, sumamente importante fijar estos huesos en una posición o en la posición que se planeó. Esto lo hacemos mediante placas y tornillos y efectivamente estas placas y tornillos se quedan ahí de por siempre, pero recordemos lo que te comenté anteriormente, la oclusión es sumamente importante. Entonces, esta es la que nos dicta qué tanto mover, ya sea el maxilar o la mandíbula, y generamos antes de la cirugía una férula. Esta férula tiene el registro de la mordida que vamos a dejar en la cirugía. Se queda el paciente con esta férula hasta que de la parte de cirugía lo damos de alta, porque ya vemos que hayan ciertas consolidaciones óseas y ya pase a ortodoncia para seguir con su tratamiento ortodóntico. En esa etapa de la cirugía hasta que tú lo das de alta, ¿cuánto tiempo puede pasar? Mira, realmente depende de cada caso, dependiendo qué tipo de movimiento se realizó y qué huesos se movieron, ¿no? Pero la cicatrización ósea va alrededor de 8 semanas.
es decir, 2 meses. ¿Qué es lo que esperamos para ir a ortodoncia? ¿Por qué no hacerla antes? Recordemos que los huesos se cortaron y se fijaron en una nueva posición con estas placas y los tornillos. Están fijos, mas no quiere decir que están totalmente consolidada este corte. Hay que esperar que las mismas células del hueso del paciente crezcan y cicatricen esta zona donde se hicieron los cortes. Y es el tiempo en que tarda en crecer estas células y rellenar este lugar donde se hizo el corte para que esté estable los huesos, para que cuando la doctora quiera hacer movimientos dentales no corramos el riesgo de que no solo movamos los dientes, sino también el hueso. Y entonces el paciente está 8 semanas atado de arriba abajo. No. Mira, hoy en día las placas y los tornillos te dan una ventaja. El hecho de tener las placas y los tornillos anteriormente se hacía con otras técnicas, que sí justificaba tener a los pacientes 8 semanas cerrados. Pero hoy en día con las placas y los tornillos realmente lo que tenemos es con unas ligas intermaxilares que mantienen la mordida estable junto con la férula. ¿Cuánto tiempo? Por lo general depende de cada caso y de qué tipo de movimiento se realizó, pero probablemente 2 semanas con la boca, con las ligas intermaxilares. Después de ahí no volvemos a ortodoncia y seguimos usando la férula hasta cumplir las 8 semanas. Y en el Inter, digo, me imagino que muchos pacientes pues no pueden comer nada, o sea, puro líquido, ¿no? ¿Cómo es la recuperación de un paciente? Y la pregunta que seguramente nos harán, ¿es doloroso? Mira, realmente no es doloroso, porque en los lugares donde se hacen los cortes óseos, por esa zona pasan nervios importantes, que son nervios, como siempre le explico a los pacientes, nervios de sensación, no de movimiento. En un pequeño resumen, los nervios que pasan por esas estructuras óseas son nervios que nos permiten sentir, ya sea el frío, calor, lo que llamamos la propiocepción. Pero al momento de hacer el corte, estos nervios quedan intactos, pero pasamos muy cerca de ellos. Y por el movimiento que se realiza en el hueso, estos nervios quedan adormecidos. Y es por ello que no hay mayor dolor, obviamente, siempre y cuando no hagan cosas indebidas. Es decir, como lo que comentaste al principio, ¿qué pueden comer los pacientes? Realmente el primer mes, una dieta blanda. Si las 2 semanas, 3 semanas, el paciente se siente muy cómodo, muy seguro, porque las placas y los tornillos sostienen los huesos, come algo indebido, la probabilidad de que algo se mueva y genere dolor está presente. Pero si seguimos las recomendaciones no debería por qué haber ningún inconveniente. Otras cosas sumamente importantes que lo que me preguntas del tiempo, si la higiene es sumamente importante. Estas son como las letras pequeñas del contrato, ¿no? Si el paciente no tiene buena higiene, por la razón que sea, miedo al cepillarse, miedo al tener que sentir lesionarse la herida o lo que sea, puede tener el problema de que se infecte. En la boca viven muchas bacterias normalmente. Al hacer un corte en la encía, pues una puerta de entrada a estas bacterias. Y si no retiramos los alimentos, por más de que tomemos lo que tomemos, la probabilidad de que haya una infección está presente. ¿Cuál es el problema con las infecciones? Retardan la cicatrización ósea. Entonces, hay que cuidarnos nada más de la higiene. Realmente el cuerpo humano es muy sabio. Si tenemos una buena higiene, realmente es muy poco la probabilidad de que tengamos una complicación con respecto a esto que estamos hablando de una infección. Ahora, complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que tú has tenido o que conoces y cómo se pueden evitar? Mira, las complicaciones más común, podemos decir un sangrado transoperatorio. Efectivamente, esto se maneja de la mano con anestesiología. El anestesiólogo tiene que estar en sintonía con la cirugía que se va a realizar. Se necesita tener en condiciones el paciente tiene que estar en condiciones para la cirugía y durante el procedimiento quirúrgico ser cuidadoso con algunos vasos que pasan por esa zona. Esa es la principal complicación que puede existir. El paciente tiene que estar en las condiciones para ser sometido a la cirugía ortognática. El personal de anestesiología tiene que estar consciente de cómo es una cirugía ortognática para que no haya problemas de sangrado. Realmente, si llevamos las cosas como deben ser, se planean los cortes y llegamos a la cirugía con cuántos movimientos o cuántos milímetros se van a mover cada hueso, realmente esta parte de sangrado la disminuimos en una gran mayoría.
pero lo importante es que el paciente esté sano. Son cirugías selectivas, son cirugías que el paciente tiene que estar en condiciones para ser sometido a esta cirugía. Ok, entonces un sangrado postoperatorio es lo peor que te puede pasar. O sea, pérdida de sensibilidad en la zona. Realmente la pérdida de sensibilidad va a estar presente. Depende del tipo de movimiento y el hueso que se movió, pero de grandes rasgos va de 3 meses a 6 meses. Claro está, cada semana sintiendo una recuperación gradual de esta sensación. Pero se recupera básicamente. Sí, realmente sí se recupera. Podemos, dependiendo de cada paciente, algunos podemos ayudarlo con algún medicamento si fuese necesario, pero en la vuelta de un año la recuperación es casi de un 100%. Entonces, contraindicaciones realmente son las mismas que cualquier cirugía mayor. Un paciente con problemas de diabetes, paciente con colesterol alto, triglicéridos, o sea, como tú dijiste, tiene que ser un paciente selectivo nada más. Sí, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como tú estabas comentando, diabético, hipertenso, no es que no sean candidatos. Si no están controlados, no están de la mano de su médico tratante, obviamente no son candidatos, pero en el momento en que cumplan con todo un esquema de parte de su médico tratante, sin ningún problema son candidatos. Ahora, doctora Virginia, complicaciones postquirúrgicas, o sea, después de la cirugía en ortodoncia. ¿Te ha pasado de que no queda la mordida y tienes que volver a acomodar y tienes que reoperar un paciente, tienes que hacer algo diferente que de lo que estabas pensando? No, fíjate que como se hace muy buena planificación antes de la cirugía, lo que ocurre en la fase postquirúrgica es que, por ejemplo, si quedan algunos espacios, cerrar los espacios, terminar de que la oclusión caiga, okay, eso ya como ortodoncista yo hago los movimientos dentales necesarios, trabajo como la parte de detalle, las inclinaciones de los dientes, o sea, es una parte de muchos detallitos para que ya la oclusión termine de quedar, porque ya la magnitud del tratamiento se hizo, que es cuando se hacen los movimientos óseos, y ya luego voy yo a ponerle las cerezas del pastel, perfecto, como quien dice. Los detalles finales. Así es. Entonces, doctores, me gustaría que les diéramos un mensaje final a los suscriptores y a la gente que nos ve, a los que tienen miedo de la cirugía, doctor, sobre todo en el cirujano maxilofacial, ¿no? Que en este caso es el que va a ser el que corta el hueso, ¿no? Porque los ortodoncistas estamos, junto con los protistas, tratando de evitar esa cirugía, pero correcto, vemos que claramente eso puede ser un grave error. Correcto. Y un grave error que te puede dar consecuencias a largo plazo, como decías, por ejemplo, ¿no? Que es un tema muy interesante, el bullying. ¿Puedes platicarnos sobre esa plática que das sobre el bullying? Sí, mira, realmente los pacientes que tienen una asimetría facial, una disarmonía dentofacial, como es el nombre técnico de esto, realmente son personas que por lo general, ya sea desde su etapa de la adolescencia, son cosas que van llevando a lo largo de toda su vida, ¿no? Desde la escuela, llegamos a la universidad, hasta en el propio trabajo. Entonces son pacientes o son personas realmente que pueden ser objetos de bullying, son personas que son retraídas, con baja autoestima, poco aceptación. Entonces, condicionar a estos pacientes solo porque como profesional, ya sea de la parte de un dentista general, el ortodoncista, no ver este punto, el desarrollo psicológico de los pacientes, por no someterlo a una cirugía y no ver toda la arista del paciente, realmente es un punto que hay que valorarlo mucho. No se me hace algo correcto con respecto. Los pacientes que son sometidos a cirugía ortognática van desarrollando mayor autoestima. Son pacientes que se sienten más seguros, son pacientes que optan a mejores cargos en su trabajo, son pacientes que obtienen mejores calificaciones en su entorno laboral. ¿Por qué? Porque son pacientes que se sienten más seguros, porque había algo en ellos que no les permitía integrarse correctamente. Y como lo comentaste, el bullying es algo que hoy en día está en la palestra, entonces no podemos hacernos la vista gorda con respecto a esto. Obviamente un paciente que se va sometido o que es candidato a cirugía ortognática, hay que explicarle que hay un cambio funcional y un cambio estético. Que este cambio estético va dado por colocar todo en su correcta posición, pero el paciente tiene que estar en esta sintonía con nosotros. Si el paciente quiere y opta por este tratamiento, tiene que estar consciente de que va a haber un cambio. Y si el paciente lo quiere, pues no somos nadie para
cohibirnos de este tratamiento. Es que me dejas pensando qué cantidad, por ejemplo, de pacientes vivirán con una inseguridad. Y te voy a dar mi ejemplo. O sea, a mí me dicen el dentista sin dientes. Y yo porque lo he tomado de una manera muy cómica y porque ya les he explicado, ¿no? Que yo no me quiero someter a la cirugía, pero es en gran parte por un poco de ignorancia también, de decir, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues porque creo que es una cirugía muy agresiva. Pues sí, pero ¿qué tal si eso puede ser el cambio, ¿no? De que se te ven los dientes cuando te rías. Y lo mío es algo meramente estético. Pero hay mucha gente que no puede comer. O sea, hay mucha gente literal que vive con dolores de cabeza porque mastica solamente con 2 dientes, que tiene una mordida abierta impresionante, que no le puede cerrar con ortodoncia y que no han querido operarse por el tema del miedo, pero están sacrificando calidad de vida durante toda su vida. Podemos hablar de apnea obstructiva del sueño. Los pacientes, por lo general, que sufren de apnea obstructiva del sueño son pacientes candidatos también para cirugía ortognática. Ya no estamos hablando de una persona joven. Por lo general, los pacientes que son diagnosticados con SAUS o apnea obstructiva del sueño son pacientes que ya están en cierta edad. Y no quiere decir que porque sean mayores no son candidatos porque ya se le pasó el tiempo, nada que ver. Al contrario, la calidad de vida en estos pacientes que sufren problemas por no respirar correctamente porque la vía aérea no está lo suficientemente permeable y durante el sueño no tienen un sueño de calidad, se puede resolver con cirugía ortognática. No, imagínate la cantidad de problemas que tienen, desde falta de atención en el día, pueden chocar manejando, Totalmente. se quedan dormidos, tienen somnolencia, la persona no se oxigena durante la noche y está cansada. O sea, es que es increíble la cantidad de cosas que se pueden evitar haciendo una cirugía, ¿no? Y nos pasa muchísimo que nos llega a consulta pacientes adolescentes sobre todo, pidiendo, o sea, que lo ayudemos porque tienen un problema con el cual no se sienten seguros y como estamos hablando, no respiran bien, tienen presencia de ojeras. Entonces, el paciente, pues nosotros le decimos, sí, efectivamente, tu caso hay que manejarlo con las 2 especialidades. Hemos hecho planificaciones y el papá o el representante son los que de pronto dicen que no, porque obviamente al ser los hijos dicen, pero es que lo vemos lindo, lo vemos bello y hay que como que abrirse un poquito más, ¿no? O sea, abrir nuestra mente y saber que no solamente es por la parte funcional, la parte de salud, es la parte también psicológica, o sea, escuchen a los hijos que están pidiendo ese cambio, ¿no? Para sentirse más cómodo y todo lo que el doctor comentaba. Todo lo que ustedes han de vivir con eso, porque tienen que enfrentar literalmente a la negación de los padres. Correcto. Decir, no, mi hijo está bien, sí, porque tienen miedo de que lo operen y de que quede mal o de que le pase algo al hijo de la cirugía. Y se entiende, pero el riesgo, como me comentan, es mínimo. Mira, el riesgo como cualquier cirugía. Hoy en día la cirugía, cualquier cirugía, son muy seguras. La anestesia es muy segura. Los procedimientos que se realizan de cortes en los huesos y movimiento realmente son muy estables, son muy predecibles, siempre y cuando, obviamente, llegando al quirófano con todas las herramientas que vamos a utilizar en el sentido de qué tanto se va a mover, con un plan ya hecho. Ahorita le comentaste a la doctora si había pasado que no haya quedado correctamente en la cirugía. Es que ese punto no debe pasar o no puede pasar. Y no pasa, ¿por qué? Porque hay una planeación. Es decir, tenemos que mover tanto o tal hueso para tal dirección en tanto, tal hueso lo tenemos que retroceder tantos milímetros. Y de esa manera dejamos los huesos maxilar o mandíbula en la posición que previamente hablamos y se planeó. Entonces, ese punto es muy difícil. ¿Qué puede pasar si algo no sale bien? Por lo general en la cirugía es porque no hubo una planeación correcta. Un protocolo, ¿no? Un protocolo, de hecho, no se siguió el protocolo correcto. Exactamente, son protocolos como protocolos ortodónticos, protocolos de predicción quirúrgica, porque esta es la otra. Cuando hacemos una cirugía ortognática, la decisión de qué mover no depende de mí, no depende del 100% de la doctora, es un conjunto, paciente, ortodoncia, cirugía. Hacemos una predicción de acuerdo a lo que está fuera de lo correcto o fuera de la norma, hacemos una predicción ósea. Eso trae consigo una modificación en los tejidos blandos, es decir, en la cara. Y hacemos una fotopredicción para explicarle al paciente, mira, de esta manera podemos obtener ciertos cambios, de esta otra manera. Algo que te llame la atención, que no estés de acuerdo, ¿qué te parece?
Es importante ese punto porque hay que saber si podemos llenar las expectativas del paciente. Si las expectativas del paciente son cumplidas o no. Y por lo general estos son fotos predicciones. El paciente queda mucho mejor que las fotos predicciones, porque son fotos que se hacen con Photoshop y bueno, ya sabrás cómo es todo el proceso. Entonces, esa parte es sumamente importante. Llegar con un protocolo, como tú lo comentas, completo y seguir desde el paso A hasta el paso Z. Ah, pues qué bien. Podríamos seguir horas, pero creo que el video ya va como en 1 hora. Entonces, les agradezco muchísimo. Me gustaría tenerlos de nuevo en el canal porque Claro, créeme, hay muchos temas importantísimos donde el cirujano, la ortodoncista y el protesista tenemos mucho que ver. Porque a mí también me llegan pacientes que al final tienes que darle su toque con sus carillas, ¿no? Claro. Pero no es lo mismo unas carillas que donde tienes unos dientes salidos a unas carillas donde ya está el diente en la posición correcta o la mordida correcta. Entonces, bueno, me encantó que pudieran venir al canal. Los invitaremos de nuevo, desde luego. Pueden dejarnos sus redes sociales, por favor, también. ¿Cuál es tu Instagram, doctora? Muchísimas gracias, Federico, por la invitación. Aquí les dejo mi cuenta, es @doctora Gersi. Doctor. Bueno, muchas gracias, Federico, por la invitación. Mi cuenta es Dr. Raúl Vives. Perfecto. Amigos, pues espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, dejen en los comentarios y seguramente los doctores tendrán alguna oportunidad para contestárselos. Y si tienen alguna otra duda también para que hagamos otro video, ya saben, en los comentarios también. Suscríbanse al canal, que es un canal que está pensado en el beneficio de su salud, no nada más bucal, sino de salud general. Es impresionante todo lo que podemos modificar al corregir una buena sonrisa y una buena mordida. Que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video.